presentación del curso. Buenas noches, colegas. Hoy vamos a hablar de la metodología de evaluación de calidad en salud. Y un poco hablando de eso, de la metodología de evaluación de calidad, vamos a definir qué es una evaluación. Primero que una evaluación conceptualizada como una determinación de un valor, de un grado, ¿no?, de alcance de un objetivo predeterminado. No nos olvidemos que hacíamos un diagnóstico situacional, un análisis del diagnóstico, priorizamos los problemas, marcábamos un objetivo, marcábamos un estándar, un indicador, la construcción de indicador, una meta y bueno, tener los resultados. Estamos hablando de construcción de indicadores. Bueno, entonces, una vez que hemos llevado a la práctica eso, tenemos que hacer la evaluación. Acuérdense del ciclo de Deering, que también ya lo hemos visto. Entonces, una evaluación es dar un valor o el grado de alcance de un objetivo determinado. Consiste en una comparación entre aquello que se ha hecho y aquello que se debe hacer. O sea, el resultado que tenemos versus la meta que hemos alcanzado. Perdón. La evaluación es un juicio de valor, un juicio de una actividad en cuanto al grado de alcance de un objetivo previamente establecido. Comparándolo, la actividad con la meta, con el resultado ideal. Si se dan cuenta, las tres evaluaciones nos dan el mismo enfoque. Es evaluar lo que vos obtenido versus la actividad realizada. Dentro de la evaluación de los conceptos, para evaluar, primero tengo que saber lo que quiero evaluar. O sea, no puede haber una evaluación a ciegas. O sea, tengo que conocer mi meta y tengo que conocer mis resultados. O sea, ¿qué quiero evaluar? Entonces, el objetivo es ¿qué se quiere? ¿A qué se quiere llegar? ¿Qué se quiere lograr? ¿No? Y obviamente dentro de eso hay un mapa de procesos donde hay responsabilidades, o sea, quiénes están a cargo, recursos, con qué, metodología cómo y programas cuándo. Entonces, el quién, el con qué, el cómo y cuándo. Una vez que hemos llevado esto al trabajo de campo y hemos hecho evaluación, comparamos nuestros resultados, o sea, lo que hemos logrado, con la meta que hemos establecido en base al objetivo. Entonces, dentro de los principios del proceso de evaluación de mejora, se debe desarrollar una cultura de evaluación. A veces no nos gusta que nos evalúen, ¿no? Creemos que es un examen y que es aplazar o que es llamar la atención con un fin coercitivo, y no es así. La evaluación nos permite mejorar. Implica empezar a vencer resistencias de los demás usuarios que se pueden tornar como excusas, como que hay falta de tiempo, no tenemos dinero para hacer la evaluación. Entonces, un gestor de calidad, ya les hemos dicho, debe ser un líder para trabajar en este proceso. Se debe tener una actitud de autoevaluación. O sea, lo primero que debemos desarrollar es una autoevaluación y participar en el mismo, ¿no? Lo que depende de motivar al equipo autoevaluador, se debe contar con una información apropiada antes de hacer una evaluación. Es importante el uso de la metodología correcta para hacer una buena evaluación. Se requiere tiempo y dedicación suficientes para hacer una evaluación.
Y obviamente es preciso ser realistas, ser pragmáticos, ser prácticos. Se debe en la construcción de un plan de acción correctiva, un plan de mejora continua, metas modestas, en realidad alcanzables. No plantearse un 95 o 98% de alcance, pero tampoco un 40 o 60%. Tiene que estar en función a un estudio real, a lo que yo voy a poder lograr, ¿no? Sobre una cultura de iniciativa. Debe haber un fuerte liderazgo desde la MAE hasta el gestor de calidad, el planificador, o sea, los que son parte de la MAE, los subdirectores y demás que van a llevar a cabo que este plan de mejora continua se pueda concretar. Y los objetivos deben estar claramente y muy bien definidos, que sea entendible y de conocimiento para todos los usuarios internos, o sea, recursos humanos de un establecimiento de salud. La presencia del liderazgo tiene que ser fuerte, es fundamental en este modelo de evaluación en la mejora continua de la calidad. O sea, no necesitamos directores o maes despóticos o dictadores, sino líderes, ¿ya? Se necesitan líderes fuertes para que logren implementar políticas y estrategias que van a generar alianzas, van a generar recursos para llevar procesos de innovación, procesos de aprendizaje necesarios para el éxito de planes de evaluación y mejora. ¿A quién tenemos que evaluar? A los clientes externos, a los usuarios externos, a nuestros pacientes, a los clientes internos, a los recursos humanos, obviamente a todo el entorno, al grupo familiar. ¿Qué tenemos que evaluar? Políticas, planes, programas, proyectos. El contexto, recursos, procesos, resultados que se han tenido, marcadores de impacto, etcétera. Procesos de prevención, de promoción, de prevención, atención y rehabilitación y comunicación. Promoción de la salud, prevención, atención de la enfermedad y rehabilitación del enfermo. Y tener un buen sistema de comunicación. ¿Con qué debemos evaluar? Con fuentes de información. Caso de las auditorías, por ejemplo, es un Chenlix, es una planilla que nos permite hacer esa evaluación, entrevistas o construir instrumentos que nos permitan tener una buena evaluación. ¿Por qué debemos evaluar? Primero, porque tenemos que tener una aproximación científica del proceso de gestión que hemos planteado. Segundo, una necesidad de establecer objetivos y debemos controlar que estos objetivos se cumplan. Tercero, una necesidad sobre la base de qué definir en cuanto a actuaciones y replantear. Esto es un proceso dialéctico. Vemos que no está saliendo, replanteamos soluciones para poder llegar a nuestras metas. Por eso es una mejora continua de la calidad, periódica de la calidad. ¿Contra qué debemos evaluar o con qué voy a comparar? Con mis metas de los estándares que ya hemos construido. Por ejemplo, contra un estándar corresponde que el patrón de referencia para su análisis, y esa es la meta que nos hemos trazado que debemos llegar en ese indicador. Se conoce también como normativa. Ese indicador, en realidad todo el plan responde a un proceso normativo que es fundamental. Se deben elaborar teniendo en cuenta que el contexto, o sea, el diagnóstico situacional, debemos conocer claramente nuestro diagnóstico situacional de cómo está la calidad de atención en nuestros establecimientos de salud. Y obviamente tener indicadores y estándares generales, ¿no? Que por ahí no aplican en circunstancias locales y se tengan que construir algunos indicadores propios de la institución. ¿Cuáles son los elementos básicos para un sistema de evaluación? Primero se debe tener un criterio. O sea, es un elemento, es un concepto, es un elemento predeterminado que define la actividad en términos operativos. ¿Ya? El estándar. Hay un valor ya preestablecido que se expresa con un criterio dentro de los límites aceptables, viables y prácticos. O sea, viables porque pienso que lo voy a lograr. Y obviamente indicadores, que son variables medibles,
de acuerdo a una recolección periódica, normalmente puede ser mensual. Esto habla de los ciclos cortos de calidad. Se expresan en números relativos, ya no se expresan en juicios de valor o conceptos a priori o subjetivos. ¿Cuáles son los niveles de evaluación que plantean Donovan y otros autores? Entonces, el contexto, que es la necesidad, la demanda que se ha encontrado de acuerdo a ese diagnóstico situacional que denominamos la pertinencia. La estructura, la oferta y los recursos, que se lo denomina adecuación. La estructura siempre tendiendo a infraestructura, equipamiento, insumos y recursos humanos. El proceso, la eficiencia del proceso. El resultado del producto, que mide la eficacia. El proceso es eficiente o no, y el resultado es eficaz o no. Y el impacto, que es la efectividad de este contexto planteado. ¿Sí? Dentro de los sistemas de información, dentro de los tipos o fuentes de información, por ejemplo, tenemos las fuentes rutinarias, que puede ser un registro diario de actividades, fuentes periódicas, tenemos la Contraloría, auditorías de expedientes clínicos, encuestas de satisfacción al usuario, y tenemos fuentes puntuales, ¿no? Estudios cualitativos o cuantitativos o encuestas que se hacen dentro de la atención de calidad en salud. También podemos tener para la demanda, que son estadísticas y registros médicos, o sea, expediente clínico. Para la oferta, que es la estructura orgánica y funcional, el organigrama, los recursos y un buen sistema de información y comunicación dentro del hospital. Hay algún hospital que incluso tienen un comunicador que es parte de este equipo dentro del departamento de gestión de calidad. Procesos pueden ser administrativos, tenemos los manuales operativos. De atención médica tenemos los flujogramas, tenemos los protocolos de atención o guías de actuación, los expedientes clínicos y el registro de los tiempos de espera, por ejemplo. Rendimiento y productividad y costos, se tiene información de recursos humanos, físicos y financieros, producción de actividades intermedias y finales. Los resultados, que es la producción del hospital, en cuanto a concentración, oportunidades, la utilización de recursos financieros y humanos, gastos que produce la atención y costo para el beneficiario de actividades intermedias y finales. Perdón, costo-beneficio, no beneficiario. También estadística institucional de las consultas, de los egresos, de las cirugías, de los partos, de la ocupación de camas, de la actividad de apoyo diagnóstico o de complementación terapéutica. Tenemos que buscar el impacto, que son los cambios en los riesgos de enfermar o morir, o sea, mejora, estadísticas vitales, demografía, gráfico de tendencias de las tasas, por ejemplo, en suicidio, eso es un ejemplo, costo-efectividad, estadísticas hospitalarias, satisfacción de los usuarios, encuestas realizadas con muestras representativas. Dentro de la evaluación sistemática hay las entradas, ahí están las demandas, las expectativas de nuestros usuarios externos, internos, la oferta en cuanto a estructura y organización, construcción de procesos, oferta versus demanda, ahí entra mi cartera de servicios que realmente cubra o no las demandas que tiene mi usuario. Y tenemos las salidas, que ya son los productos, los resultados y el impacto. Y se tiene que entre la entrada y la salida haber una retroalimentación, y los pilares de una evaluación integral es la demanda, la estructura, los procesos, productos e impacto. ¿Ya?
Una vez que hemos hablado de lo básico y lo global de lo que es una evaluación, veremos el estudio del contexto. ¿Y qué es el contexto? Son los fenómenos, son las circunstancias, son los elementos que se ubican en el entorno y en el entorno y en el ambiente del sistema de salud. Por ejemplo, ¿qué características tiene el contexto? Políticas de salud. Ahorita nos vamos a 52, Sistema Único de Salud, el SAPSI, entre otras políticas de salud. Características y evaluación de los servicios de salud en general, de acuerdo a su nivel de complejidad de resolución, primero, segundo, tercer nivel. Proceso de desarrollo económico y social. También hay que ver qué actitud comunitaria hacia la salud tiene esa población, esa comunidad que tiene que ver con el establecimiento de salud. Políticas educativas, los objetivos que las metas propuestas por el sector salud dentro de los programas que existen. Entonces, hay un contexto inespecífico, que son las condiciones socioeconómicas para poder llevar a cabo, y hay un contexto específico, que son las condiciones del sistema sanitario. Tenemos una estructura, recursos financieros con que contamos, recursos humanos, recursos físicos, los procesos que se van a llevar a cabo para poder cumplir las diferentes actividades de acuerdo a los objetivos, y los resultados, que puede ser a nivel preventivo, a nivel asistencial, a nivel de rehabilitación. Entonces hablemos de la necesidad y de la demanda, o sea, mi cartera de servicios versus demanda de mi usuario externo. Entonces ahí vamos a ver aspectos cuantitativos, cualitativos, de la formación, por ejemplo, de recursos profesionales, técnicos, auxiliares y administrativos. Exigencia de la sociedad en cuanto a aspectos de consulta externa, de hospitalización, de emergencias, urgencias, etc. Severidad de los diagnósticos que llegan a las instituciones asistenciales. Analizar las características de los diferentes programas, ¿no? Incidencia en el rendimiento, desempeño profesional. Analizar las características de los usuarios a través de los problemas de salud, por ejemplo, en cuanto a consulta y hospitalización y la severidad de los mismos. Dentro de la evaluación integral está el aspecto demográfico, se ve la estructura, zona, sexo, región, características de la estructura que cubre mi establecimiento, el crecimiento, puntos de natalidad, mortalidad, migración, condiciones de salud en cuanto a morbilidad, mortalidad e incapacidad. Y la necesidad que puede ser biológica, social, demanda efectiva, atendida y no atendida. Muy bien, hablamos de un primer aspecto que hemos hablado desde la gestión de calidad en salud, ya, y la evaluación con el ciclo de Eyring. Aquí hablamos de la estructura. Y en la estructura hablamos de lo primero, la oferta. La oferta, mi cartera de servicios, por ejemplo, la oferta que yo doy, ¿qué va a buscar? Dar respuesta a los requerimientos de acuerdo a la necesidad y demanda de mi usuario externo, de mi población objeto. Pero esperemos que la cartera de servicios pueda resolver las necesidades y demandas de esta población. La oferta determina la organización y el funcionamiento de mis programas, de los insumos, de los recursos humanos, físicos o financieros, y dentro de los servicios de atención a las personas. Una evaluación integral, hay una oferta, servicios de atención a las personas, ambulatorios, accesibilidad y disponibilidad, y la accesibilidad a los hospitales. Por ejemplo, que ahorita el nivel de consulta externa y básicos están colapsados por las características, por ejemplo, de esta cuarta ola, que a Dios gracias, si bien es más, aumentan los casos en cuanto a infección, el grado de mortalidad no está alto, gracias a Dios. Organización. Entonces, corresponde a la complejidad, son los niveles
de responsabilidad de acuerdo al nivel de acuerdo a su caracterización del nivel de atención que se tenga. Se tiene una reglamentación formal e informal. Se tiene que ver qué recursos humanos tengo, qué recursos físicos y qué recursos económicos cuento. Y el sistema de información en cuanto al contenido, frecuencia, niveles, etc. Esa es una evaluación integral de mi oferta. Dentro del ejemplo de personalización de una variable, o sea, ya hemos hablado un poco los indicadores, justo después del FODA, anteriormente. Hablamos, por ejemplo, de los paradigmas, ¿no? La accesibilidad al servicio de salud. Tenemos las variables, ¿no? Que son los niveles de posibilidad para lograr un contacto en los servicios de salud. Tenemos una definición conceptual y la construcción del indicador. Primero el paradigma, variables, definición conceptual de las variables y la construcción de indicadores. Entonces, la variable, por ejemplo, accesibilidad a un servicio de salud. La definición conceptual de esta variable son los niveles de posibilidad para lograr un contacto con los servicios de salud. Dentro de esta variable hay variables comprendidas dentro de la definición. Por ejemplo, de accesibilidad geográfica, cuánto dura el viaje hasta el servicio de salud. Distancia en tiempo y en kilómetros. Económica, el gasto de transporte, de medicamentos, y si tengo la posibilidad económica de cubrir. Cultural, aceptación de servicios de salud por parte de la población, disposición del personal de salud para aceptar el punto de vista de la población. Entonces, eso es una característica de accesibilidad. Ya, si estamos abiertos, por ejemplo, a hablar con la población y si las características físicas son de fácil acceso y distancias con relación a la población objeto. Por ejemplo, tenemos una plaza, tenemos el seguro social, tenemos el hospital, tenemos un centro de salud y un servicio ambulatorio. No sé si esto, por ejemplo, ustedes lo ven práctico. Si ya tenemos, o sea, hay que caminar nomás del centro de salud para hacerle referencia al hospital, que está administrado por una ONG. En la iglesia tienes otra ONG. Entonces, esto tenemos que conocer. La hoja de ruta de las redes integrales y funcionales del servicio de salud. Tenemos que fortalecer el primer nivel de atención, pero también un fortalecimiento de la atención especializada. Vamos por la base, en realidad. El sistema de salud basado en el modelo de salud familiar e intercultural tiene las redes funcionales integradas de los servicios de salud. Tenemos modelos de atención, por ejemplo, del 1 al 6, modelo de gestión integrada de resultados. Este modelo va al fortalecimiento de los servicios de salud, tanto en el primer nivel como en el nivel de atención especializada. Segundo y tercer nivel, e incluso no caracterizado, tampoco está el tercero, un cuarto nivel. Bueno, por ejemplo, de indicadores, ahí tenemos la distribución de horas profesional por actividad, profesión, total de horas contratadas, total de horas programadas, actividad de promoción y prevención, de recuperación y rehabilitación, de atención comunitaria, de docencia y capacitación, de coordinación administrador, etc. Dentro de ese cuadro tenemos varios indicadores o un indicador con varios estándares de medición. Una vez que hemos analizado ya la estructura, hemos hablado del contexto. En realidad, este es proceso. ¿Ya? Entonces, ¿qué es un proceso? Porque no era contexto, es proceso. Ya hemos hablado del contexto, de la estructura y ahora de los procesos. ¿Y qué es un proceso? Es un conjunto de actividades que se realizan, ya todos los procesos, qué actividades realizan para tener un determinado resultado. Y es más, por ahí tenemos un valor añadido a ese resultado. Pero primero, ver que lleguemos al resultado. ¿Qué pasos tenemos que seguir para la gestión de los procesos dentro de la gestión de calidad?
primero, identificar y secuenciar los procesos. Tenemos que hacer la descripción de cada proceso. Tenemos que realizar seguimiento, medición para conocer los resultados que se obtienen. Realizar mejoras en los procesos en base al seguimiento y medición. ¿Para qué? Para tener este tipo de procesos. Por ejemplo, tenemos procesos estratégicos, procesos operativos y los procesos de apoyo. Muy bien. Vamos a tener que ver para quién está dirigido este proceso, para qué lo estoy realizando este proceso, qué voy a hacer con este proceso y cómo lo voy a llevar a cabo. Ya, eso ya tienen que estar respondidos. Entonces, dentro de los procesos, tenemos, por ejemplo, procesos que se van a ver en marcha en los programas, se van a analizar las interrelaciones que se den entre la parte administrativa, financiera y científica, entre los recursos humanos, los recursos tecnológicos, económicos. La evaluación y el monitoreo de los procesos permite que un ajuste periódico de los programas, un ajuste periódico de la actividad o del plan que nos hemos trazado y que puede que no estemos llegando al resultado. Entonces nos permite replantear, y eso vamos a hablar en el ciclo de Dery. Se puede brindar un seguimiento para identificar alguna desviación que salga del estándar programado, o sea, de la meta programada, y poder replantear otra actividad para obtener o poder llegar a esa meta, o por qué no la vamos a hacer, por ejemplo. Bueno, pues, un proceso es como inscribirse en el SUS, que ya lo hemos visto las primeras 2 clases del inicio del curso. La persona acude a un centro de salud más cercano con el carnet de identidad vigente, con la última factura. En el centro de salud se habilitará un punto de registro para los beneficiarios del SUS. Si no estuviera afiliado a otro seguro, se debe proceder al llenado del formulario 01, manual o digital, que ya lo hemos visto. Una vez que esté inscrita en el Sistema Único de Salud, se puede acceder a la atención médica gratuita. Este es un infograma, este es un mapa de procesos de información que debe seguir el usuario externo para poder ser atendido dentro del SUS, ¿no? Entonces, ¿cuándo los beneficiarios podrán registrarse ser atendidos en el SUS? Está, por ejemplo, esa vez, en 2019, era enero y febrero. ¿Habrá opciones para ser incluido? Claro que sí, incluso han hecho móviles. Dentro de la evaluación integral, entonces está, por ejemplo, el proceso, que es la prestación de los servicios. Tenemos el contenido de la atención, porcentaje de ocupación, menos días de estadía, egresos cada año, etc. Bueno, dentro de la evaluación, hacemos la evaluación de la eficiencia, de la efectividad. O sea, va a medir qué, por ejemplo, resultados de una dimensión, del tratamiento ambulatorio, del tratamiento de hospitalización, ocupación de camas, si el tratamiento de hospitalización ha sido más efectivo o ha necesitado mayor ocupación de camas día, análisis de costo-beneficio, etc. Muy bien, hemos hablado de la estructura, hemos hablado de los procesos y ahora hablamos de los resultados. ¿Cómo evalúo los resultados? Por ejemplo, tenemos ejemplos de resultados de egresos, de consultas, de derivaciones de cirugías, de cuántos exámenes de laboratorio, de estudios radiológicos, de concentración de servicios, de gastos de atención, etcétera, ¿no es cierto? Dentro de los resultados. ¿Qué evaluamos en un resultado? La actividad, por ejemplo, asistencial y así intermedio final, por ejemplo, las salidas sin autorización médica, defunciones, el despacho de medicamentos, los estudios de laboratorio, el volumen de egresos, el volumen de consultas, el volumen de pacientes atendidos en emergencias, sea curativas o preventivas,
Dentro de los resultados podemos hacer una evaluación de actividades intermedias, por ejemplo, de laboratorio clínico, de terapia ocupacional, de farmacia, de nutrición dietética, etc. Podemos hacer actividades de fomento y protección para la salud, higiene oral, autocuidado, integración social, actividades finales de consulta externa por profesional, urgencias, hospitalización y otros. Dentro de los resultados de productos que evaluamos, la cobertura, por ejemplo, número de personas atendidas por primera vez en este periodo, primer trimestre, la concentración, por ejemplo, número de actividades realizadas en un sujeto en un periodo determinado, utilización, relacionar lo disponible en el sistema de acuerdo a los cupos utilizados versus cupos disponibles. Gastos de atención, cuantificar los gastos de los recursos, etc. Resultados en clientes externos, por ejemplo. ¿A qué nos referimos a esto? A que la institución alcance y mida logros relacionados con relación a la satisfacción de sus clientes. ¿Qué tipo de logros podemos tener? Con los usuarios, satisfacción del usuario, utilidad en solucionar sus problemas, profesionalidad, satisfacción de su perspectiva y de su atención, servicios generales. Ahora podemos evaluar en los servicios la accesibilidad, la comunicación, la transparencia, la flexibilidad, la capacidad de respuesta, el asesoramiento y otros. ¿Cómo se conoce que la organización es consecuente a estos logros? Hay indicadores directos, por ejemplo, encuestas de satisfacción al usuario. Puede haber indicadores indirectos, número de demandas, lista de espera, etc. Resultados en el cliente interno. ¿A qué nos referimos? A que si la organización alcanza y mida el logro relacionado con su recurso humano. ¿Qué tipo de logros podemos obtener? De liderazgo, del conocimiento de la institución, de motivación, de comunicación, de la condición del empleo, del clima laboral, clima organizacional, del reconocimiento y de la formación del recurso humano. Igualdad en las oportunidades del recurso. ¿Cómo se conoce que la organización logra estos logros? Indicadores directos, encuestas de satisfacción al usuario interno. Indirectos, puede hacerse un buzón de quejas, sugerencias, etcétera, también para el recurso interno, no solo para el usuario externo. Ahora, por ejemplo, los resultados dentro de la sociedad. ¿A qué nos vamos a referir? Por ejemplo, ¿a qué nos referimos con la sociedad? Si la institución alcanza y mide los logros relacionados en torno a la actividad de servicio que se tiene. ¿Qué tipos de logros? Comportamiento ético de nuestros recursos, difusión de la información relevante a la comunidad, participación en la comunidad, generación de empleo, cuidados del medio ambiente, sensibilización social. ¿Cómo se conoce que estos logros? Por ejemplo, ¿cuántas felicitaciones y premios se han recibido o se han gestionado para nuestros usuarios internos? Mención en publicaciones del trabajo de los usuarios, certificaciones, etc. Ahora, entre los resultados claves, ¿a qué nos referimos? A que la institución alcance y mida resultados en aspectos establecidos
en su política y estrategias en cuanto a puntos claves. ¿Qué tipo de resultados? Son los logros más relevantes, por ejemplo, de un programa, de un área o de un servicio que dependen directamente en el cumplimiento de los objetivos. Puede haber indicadores tanto directos o indirectos que están relacionados con la financiación, las alianzas y recursos que se han podido hacer y las personas y el liderazgo que se tiene. ¿Cómo conoce la organización que ha habido una consecución de los logros? El balance de cuentas, la implantación de tecnologías, la inversión en la formación y la situación de los procesos de acuerdo al objetivo del proceso. Se hace una evaluación de los productos, el volumen, por ejemplo, cuantificación de la actividad tanto intermedia y final, por ejemplo, en hospitalizaciones, en servicios intermedios, etc. La calidad está relacionado exclusivamente con la satisfacción del usuario, ¿ya? Porque ahí medimos la satisfacción de la resolución de sus necesidades, de su demanda, ¿no? Donde se busque mayor beneficio, con menor daño y a mejor costo. Esos son los principios de Donoverian que plantea en auditoría. Ya se puede hacer sistemas de monitoraje, de evaluación, por ejemplo, auditorías médicas, estudios de satisfacción al usuario externo o interno, costos, que pueden ser costos estándares, pueden ser el tarifario, por ejemplo, que debería estar publicado y de conocimiento al usuario externo, el tiempo, ¿no? Que determina el volumen de la calidad de la tecnología y de los costos. Tenemos algunos resultados de impacto. Por ejemplo, tenemos algunos indicadores de calidad dentro de lo que es impacto. Por ejemplo, salidas sin autorización, lo que se me ha llamado fuga del paciente, incidente ocurrido en el hospital, lesión o el uso de medios de sujeción, errores en la medicación, reacción imprevista a los medicamentos, etc. Algunas áreas, por ejemplo, o servicios de salud que tenemos que evaluar. Primero, conocer y evaluar la organización y el funcionamiento del establecimiento de salud. Nivel de complejidad de la organización, funciones, mecanismos, etc. Ahí se conoce el organigrama, se conoce la misión, la visión y el objetivo. Ahí se ve recursos humanos, características del personal, volumen. Se ve los recursos físicos, tamaño, especialidad, consultorios, cámara disponibles. Estamos hablando de estructura. Recursos económicos, inversión de la institución, presupuesto, financiamiento, actividades intermedias y actividades finales. Muy bien. Hasta ahí habríamos acabado este tema. Pueden habilitar sus micrófonos o chat si es que hay alguna pregunta respecto al tema.